En este video les mostraré la mejor optimización para tener más FPS en Fortnite. He traído bastantes videos optimizando Fortnite en mi canal, pero considero que este es el mejor o de los mejores videos que he traído. Así que antes de empezar no olviden suscribirse al canal, ya que en serio me apoyarían muchísimo. También recordarles que ya tengo nueva cuenta de Instagram para que me vayan a seguir. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el tutorial. Y ahora sí, vamos a empezar. Quiero decirles que en este video enseñaré bastantes cosas nuevas que en anteriores videos nunca he enseñado. Digo esto ya que mucha gente me repetía de que hacía lo mismo en todos los videos. Así que hoy les voy a traer nueva información que en serio les va a ayudar muchísimo. Vamos a empezar haciendo algo que se llama punto de restauración. Este punto de restauración sirve por si hacemos, yo que sé, un cambio y bien, nos perjudica. Pues ¿qué hace el punto de restauración? Pues revierte todos los cambios. Para hacer el punto de restauración vamos a buscar crear punto de restauración. Nos va a abrir esta ventana y acá abajo donde dice crear le vamos a dar y aquí vamos a poner la fecha o del día que estás haciendo el punto de restauración. En mi caso hoy estamos a 9 de enero, así que voy a poner esa fecha, 9 de enero del 2024 y listo, simplemente le damos en crear. Yo no lo hago ya que anteriormente hice un punto de restauración, pero ahora sí, una vez hecho el punto de restauración, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar yéndonos a los ajustes de Windows y vamos a irnos acá a actualización y seguridad. Aquí en Windows Update vamos a irnos acá a opciones avanzadas. Ya que estemos aquí nos vamos a ir a optimización de distribución y opciones avanzadas. Y aquí lo que vamos a hacer es bajar el porcentaje o el ancho de banda de Windows Update. Lo más probable es que tú tengas esto marcado en ancho de banda absoluto, así que lo que vamos a hacer es marcar este de porcentaje de ancho de banda y estos dos los vamos a marcar, y si lo tienes al 100%, estos dos los vamos a bajar al 5%. Esto lo que hace es que a la hora de que estemos jugando Fortnite, normalmente hay veces que pasa que Windows actualiza. Pues bien, ¿esto qué hace? Pues a la hora de que estemos jugando, ahora solo va a usar el 5% en vez de usar el 100 o 50%, ya que a la hora de usar el 100% nos quita obviamente internet y nos quita también FPS, así que por eso lo estamos limitando al 5%. Aquí en configuración de carga igualmente vamos, si lo tienes en 100% lo vamos a bajar al 5% y yo aquí lo tengo en 500, pero si quieren pueden bajarlo al 100 o así. Yo lo voy a dejar así y listo, ya estará. Una vez hecho eso, ahora nos vamos a ir acá a privacidad y lo que vamos a hacer es desactivar servicios innecesarios. Por ejemplo, esto de ubicación, si tú no la usas, desactívalo en serio, ya que estos servicios están activados y pues bueno, no los utilizamos y nos quitan rendimiento. Así que yo en mi caso cuando instalé Windows desactivé la ubicación de por sí, así que por eso no me deja desactivarla. En cámara si la usas no la desactives, yo la uso. Micrófono igualmente. Activación por voz no conozco a nadie que la use, así que igualmente desactívenla. En notificaciones yo las tengo desactivadas, pero igualmente puedes desactivarlas tú también. En información de cuenta igualmente lo tengo en desactivado. En contactos yo lo tengo activado, pero lo puedes desactivar tú. En calendario igualmente lo tengo activado. Llamadas telefónicas esto no lo uso, así que lo tengo desactivado. Historial de llamadas igualmente desactivado. El correo electrónico yo lo uso mucho, así que pues bueno, no lo tengo desactivado, pero si tú no lo usas, desactívalo. Señales de radio, esto no conozco a nadie que lo use, así que yo lo tengo desactivado. En otros dispositivos yo sí lo tengo activado, si tú quieres desactivarlo puedes hacerlo. Y aquí donde dice aplicaciones en segundo plano, vamos a hacer algo, que es desactivar todas las aplicaciones en segundo plano. Lo más probable es que tú tengas todo esto activado. Y bien, ¿qué pasa a la hora de tener todo esto activado? Pues bueno, se va a ejecutar en segundo plano mientras nosotros no nos damos cuenta. Les voy a dar un ejemplo. A la hora de que iniciemos la PC y tengamos el Spotify activado, pues bueno, vamos a tener el Spotify en segundo plano. Pero bien, obviamente tener todo esto activado nos quita bastante rendimiento, así que yo por eso recomiendo desactivar o todas, o bien si usas algunas, pues desactivar algunas. Yo en mi caso solo tengo activado el correo electrónico y el enviar control panel, ya que bien, a la hora de que inicie la PC, el correo electrónico se abre y me empiezan a llegar los mensajes nuevos. Pero vuelvo a repetir, yo desactivo todo esto ya que no uso algunas. Si tú usas el game bar y lo desactivas, no lo hagas. Y listo, ahora sí ya podemos cerrar los ajustes. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es desactivar algo llamado temporizador de eventos. Para eso nos vamos a ir al buscador. Para hacer eso vamos a buscar administrador de dispositivos. Ya que estamos en esta ventana aquí donde dice dispositivos del sistema, vamos a darle la flecha y vamos a bajar hasta acá donde dice temporizador de eventos de alta precisión. Vamos a darle clic derecho y bien, a mí me aparece habilitar dispositivo, pero a ustedes les va a aparecer en deshabilitar. Ustedes le dan en deshabilitar y ya estará. Esto igualmente nos ayuda mucho en mejorar el rendimiento. Básicamente es como si estuviéramos desactivando un servicio innecesario. Que hablando de servicios innecesarios, ahora el siguiente paso es desactivar servicios inútiles de Windows. Lo que vamos a hacer es desactivar algunos servicios que bien no usamos y bien nos quitan rendimiento. Para hacer eso nuevamente nos vamos a ir al buscador de Windows y vamos a buscar servicios. Y ya que estemos aquí vamos a empezar. Lo primero que yo recomiendo desactivar es administración de autenticación de Xbox Live, que bien estará acá en los primeritos. Pero bien, antes de desactivarlo quiero decirles que si tú usas los servicios de Xbox Live como no sé, entrar a Minecraft o usar Minecraft, yo que sé, no lo desactives. Yo en mi caso
caso sí uso los servicios, así que no los voy a desactivar. Pero bien, si tú no los usas puedes darle clic derecho, igualmente nos vamos a ir a propiedades. Pero bien, si tú no los usas vamos a darle clic derecho, luego a propiedades, y aquí donde dice tipo de inicio vamos a deshabilitarlo y ya estará. La segunda cosa que recomiendo deshabilitar es el administrador de mapas descargado. La verdad es que esto nadie lo usa y quita bastante rendimiento, así que para desactivarlo vamos a darle clic derecho, luego a propiedades, y aquí en tipo de inicio vamos a darlo vamos a ponerlo en deshabilitado. Le damos en aplicar y aceptar y ya estará. Ahora vamos a bajar hasta encontrar aquí donde dice Diagnostic Execution Service. Pues bien, a la hora de desactivar esto, Windows dejará de enviar datos de diagnóstico pues de la PC. Y pues bueno, ¿qué pasa si lo tenemos activado? Pues bueno, va a haber casos en el que el CPU o el disco va a llegar al 100% del uso, así que por eso yo recomiendo desactivarlo. Voy a darle clic derecho a propiedades y aquí en tipo de inicio vamos a ponerlo en desactivado y listo. Ya que estamos aquí donde dice directiva de extracción de tarjetas inteligente, igualmente vamos a desactivarlo. Ojo, desactiva esto si no usas tarjeta SIM en tu PC. Yo en mi caso no lo uso, así que lo tengo desactivado. Vamos a bajar y vamos a buscar el que dice experiencia del usuario y telemetrías asociadas. Y este es de los procesos que más rendimiento te quita, en serio. Esto lo que hace es dar información a Microsoft de la PC y todo esto, y la verdad es que quita bastante rendimiento. Y yo en mi caso la tengo activada, no sé por qué, así que pues bueno, vamos a deshabilitarla. Una vez hecho eso, vamos a bajar y hasta acá donde estén los servicios, vamos a buscar el que diga servicio de directiva de diagnóstico. Igualmente si lo tenemos activado, lo vamos a desactivar. Igualmente aquí vamos a buscar el que diga servicio de geolocalización. Pues bueno, está acá. Si tú usas la ubicación o la localización en tu PC, no lo desactives. Yo en mi caso no lo uso, así que pues la voy a desactivar. Antes de continuar, quiero decirte que si quieres ganarte una skin o un baile de Fortnite, estaré haciendo un sorteo en el canal. Este sorteo lo hago ya que llegamos hace poco a la cantidad de 25,000 suscriptores. Por lo tanto, estaré sorteando una skin y un baile de Fortnite. Para participar en el sorteo tienes que suscribirte acá a YouTube, seguirme en mi cuenta de TikTok que se llama _de Chris YouTube _ y por último seguirme en mi cuenta de Instagram. Las redes sociales te las estaré dejando en pantalla. Y por último tienes que mandarme captura de que si me sigues en todas las redes sociales. Puedes mandarme la captura en Instagram o en TikTok. Los ganadores los estaré anunciando a finales de mes en stream aquí en YouTube. Así que bien, ahora sí continuemos. Vamos a bajar un poco y donde dice servicio de panel de escritura a mano, vamos a desactivarlo si tú no usas una pantalla táctil para dibujar y todo eso. Yo en mi caso no tengo pantalla táctil, así que lo voy a desactivar. Y ya casi terminando, vamos a bajar aún más y donde dice tarjeta inteligente, igualmente esto tiene que ver con la tarjeta SIM. Yo en mi caso no tengo tarjeta SIM, así que igualmente la voy a desactivar. Igualmente vamos a deshabilitar el de telefonía. Y listo, desactivamos algunas de muchas cosas que podemos desactivar. En realidad hay bastantes cosas más que podemos desactivar, pero no quise enseñarlas para hacer como una tipo parte 2 en un futuro. Así que depende de ustedes si quieren esa parte 2. Pero les digo en serio, a la hora de desactivar todos estos servicios te aumenta bastante tus FPS. También muy importante decirles que tienen que reiniciar la PC para que los cambios surjan efecto. El siguiente paso antes de pasar a las configuraciones de Fortnite es cambiar el plan de energía. Yo siempre digo esto en todos mis videos y es que en serio, les recomiendo mucho que cambien el plan de energía. Para hacer eso vamos a irnos nuevamente al buscador y vamos a buscar editar plan de energía. Nos va a aparecer esto, pero nos vamos a ir acá arriba donde dice opciones de energía y lo más probable es que tú lo tengas así, en equilibrado, pero donde dice mostrar planes adicionales le vamos a dar y aquí nos van a aparecer muchos más. Si a ti te aparece el de alto rendimiento que está acá, actívalo. Yo en mi caso uso uno que se llama máximo rendimiento, que bien, yo lo he enseñado en bastantes videos, que la verdad este plan sí lo recomiendo mucho. Pero bien, en este video no les voy a enseñar a activarlo, ya que bien, hay gente que no les sirve o no les hace efecto. En mi caso a mí sí me ayudó mucho, pero bien, puedes checarte mis anteriores videos que bien, siempre hablo de este plan. Pero en serio les recomendaría mucho que prueben el plan de máximo rendimiento. Y listo gente, ahora vamos a pasar con las configuraciones dentro de Fortnite. Listo gente, ya estamos aquí dentro de Fortnite. Aquí vamos a hacer los ajustes gráficos que bien, nos van a ayudar bastante también en los FPS. Así que bueno, nos vamos a ir acá a los ajustes y aquí vamos a hacer todo. Vamos a empezar aquí en modo ventana. Yo siempre recomiendo ponerlo en pantalla completa, pero pues bueno, la verdad yo lo uso en pantalla completa en ventana, ya que hay veces que cambio de ventana para poner Spotify o videos y así. Pero bien, a la hora de ponerlo en pantalla completa nos va a dar más FPS y también nos va a quitar, o bueno, va a dar como más prioridad al juego, por decirlo así. Yo la verdad es que no juego de forma competitiva al Fortnite, así que pues bueno, por eso lo tengo en pantalla completa. En resolución igualmente, a la hora de ponerlo en pantalla completa, yo recomiendo que pongan una resolución menor a la de su monitor. Por ejemplo, esta es la de 1280 x 720. Yo recomiendo esto si tienen una PC pues que bueno, no es la mejor de todas, por decirlo así, ya que bien, hay veces que pasa que tenemos PC de bajos recursos y un monitor pues yo que sé, de 120 Hz o de 1920 x 1080, y pues la verdad es que no nos sirve de nada, ya que nos quita bastante rendimiento, o bueno, nos quita FPS y no podemos disfrutarlo. Así que yo recomendaría poner esta resolución de 1280 x 720. En sincronización vertical yo recomendaría activarlo si tienen un monitor arriba de 120 Hz, ya que bien, si tú tienes un monitor de 60 o 75 Hz y lo activas, vas a notar mucho como un tipo
delay en el juego, yo que sé, ya que bien, si esto yo lo activo a la hora de jugar, no se ve en el video, o bueno, no se siente en el video, pero yo siento un delay bastante notorio en el juego. Y aparte los FPS, como están viendo arriba a la derecha, se ponen a 60, o sea 60 Hz. Así que por eso, si tienes un monitor de 60 Hz o de 75, no recomendaría activar esto. El límite de frecuencia de imágenes, yo siempre digo que no recomiendo tenerlo en ilimitado. Yo lo tengo así, ya que pues bueno, quiero mostrar la cantidad de FPS que conseguimos a la hora de hacer la optimización, pero yo siempre recomiendo ponerlo en una cantidad estable, ya que hay veces que pasa que tenemos una PC, o bueno, no tenemos buenos componentes. ¿Y qué pasa a la hora de ponerle los FPS en limitado? Pues bueno, a la hora de poner los FPS sin límite, el procesador o la tarjeta gráfica va a empezar a elevar mucho su uso e incluso llegar hasta el 100% de su uso. Y si haces stream, en serio se va a notar mucho el lag. Por eso yo siempre recomiendo tenerlo en una cantidad estable. Por ejemplo, a mí se me mantiene siempre estable en 120 FPS, así que si puedo jugar y grabar, pues bien. El modo renderizado siempre recomiendo tenerlo en modo rendimiento, no hay nada más. Pero bien, hay un caso o un problema, y es que hay tarjetas gráficas de AMD que les funciona mucho mejor el DirectX 12 o el DirectX 11 que el propio modo rendimiento. Así que recomiendo que hagan pruebas y chequen si les va mejor o no. Igualmente siempre recomiendo tener modo rendimiento, ya que pues bueno, es lo que menos memoria RAM te consume, es lo que menos te consume todo. Pero pues bueno, ahora nos vamos a ir acá a calidad gráfica de modo rendimiento, que pues bueno, si tienes el DirectX 12 te va a aparecer más cosas. En resolución 3D es la resolución del juego. Entre más baja la pongas, más feo se va a ver. Como podrán ver, el juego se ve todo borroso y lo tengo en 15%. Ahora si lo subo al 100%, pues bien, ya se va a ver pues bien. Obviamente entre más baja la tengas, más FPS vas a tener, pero bien, más borrosa va a ser pues la visualización. Por eso les recomiendo tener una cantidad arriba de la mitad, como 60 o 70. Yo en lo personal siempre lo uso al 100%, pero para tener más FPS lo pondría a 90. Vuelvo a decir, si no tienes una muy buena PC, te recomiendo bajarlo. En distancia de visión yo recomiendo poner todo en bajo, igualmente en texturas todo en bajo, pero yo uso la distancia de visión en media, ya que uso las mallas en alto. Y como podrán ver, las construcciones se va a ver pues de esta forma. Y si quito la distancia de visión, como podrán ver, se va a ver pues de una forma pues diferente. Pero en lo personal me gusta tenerlo así, de esta forma. Pero bien, obviamente para tener más FPS yo pondré todo en cerca. Igualmente, como estoy en partida, no me deja desactivar las mallas, así que pues bueno, si no tienes una muy buena PC, te recomiendo bajar las mallas. Y listo, aquí mostrar FPS, vamos a darle que sí. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos acá al engranaje y vamos a bajar hasta encontrar el apartado de repeticiones. Si tienes todas las repeticiones en sí, vamos a desactivar todas, ya que pues bueno, esto nos quita mucho, pero mucho rendimiento. Las repeticiones básicamente a la hora de que estemos jugando Battle Royale, modo creativo o cualquier cosa, se va a grabar toda la partida y se va a guardar en una carpeta aquí mismo de Fortnite. O sea que básicamente es como si estuviéramos grabando todo un gameplay. Y bien, las repeticiones nos quitan bastante rendimiento. Incluso aquí dice, la grabación de repeticiones puede afectar el rendimiento y ocupar espacio del disco duro. Por lo tanto, yo recomiendo tener todo esto en no. Igualmente no energético, si lo tienen en sí, vamos a ponerlo en no. Y listo, con estas optimizaciones alcancé a llegar a más de 320 FPS. No todas las PCs son iguales y probablemente tú logres conseguir, yo que sé, 50 FPS más o incluso hasta 100 FPS más. Pero lo que más te aseguro es que esta optimización te va a servir mucho. Deja en los comentarios a cuántos FPS juegas ahora. Pues nada, ya llegamos al final del video. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, que estará apareciendo aquí en pantalla, a @decrix, así me pueden encontrar, ya que estaré subiendo bastantes historias y bastantes spoilers de nuevos videos. Obviamente decirles que se pueden hacer miembros del canal, ya que en serio hay beneficios bastante buenos para ustedes. Y nada gente, acá en pantalla les dejaré un video que en serio les recomiendo para tener mejor ping. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.